Continuamos con nuestra lectura bíblica matutina de este día. Gracias por conectarse con nosotros y por escucharnos. Que Dios le bendiga. El día de hoy vamos a dar lectura al capítulo 10 en sus 17 versículos, en sus 19 versículos, perdón. Así que le invito para que se prepare con nosotros para leer o para escucharnos. Mientras lo hace, le enviamos saludos, agradecemos sus mensajes, los apreciamos mucho y gracias por compartir con sus contactos la lectura, porque de esta manera puede llegar a más personas. Así que gracias también por suscribirse y por orar por el ministerio. Voy a dar lectura a la palabra de Dios, segundo libro de Samuel, capítulo 10. Vamos a dar lectura a todo el capítulo. Dice así: Después de esto, aconteció que murió el rey de los hijos de Amón, y reinó en lugar suyo Hanún su hijo. Y dijo David: Yo haré misericordia con Hanún hijo de Nahas, como su padre la hizo conmigo. Y envió David sus siervos para consolarlo por su padre. Mas llegados los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún su señor: ¿Te parece que por honrar David a tu padre te ha enviado consoladores? ¿No ha enviado David sus siervos a ti para reconocer e inspeccionar la ciudad, para destruirla? Entonces Hanún tomó los siervos de David, les rapó la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despidió. Cuando se le hizo saber esto a David, envió a encontrarles, porque ellos estaban en extremo avergonzados, y el rey mandó que les dijeran: Quedaos en Jericó hasta que os vuelva a nacer la barba, y entonces volved. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, enviaron los hijos de Amón y tomaron a sueldo a los sirios de Bet-Rehob y a los sirios de Soba, 20,000 hombres de a pie, del rey de Maaca 1,000 hombres, y de Is-Tob 12,000 hombres. Cuando David oyó esto, envió a Joab con todo el ejército de los valientes, y saliendo los hijos de Amón, se pusieron en orden de batalla a la entrada de la puerta. Pero los sirios de Soba, de Rehob, de Is-Tob y de Maaca estaban aparte en el campo. Viendo pues Joab que se le presentaba la batalla de frente y a la retaguardia, entresacó de todos los escogidos de Israel y se puso en orden de batalla contra los sirios. Entregó luego el resto del ejército en mano de Abisai su hermano, y lo alineó para encontrar a los amonitas. Y dijo: Si los sirios pudieran más que yo, tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón pudieran más que tú, yo te daré ayuda. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le pareciere. Y se acercó Joab y el pueblo que con él estaba para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él. Entonces los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Se volvió pues Joab de luchar contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Pero los sirios, viendo que habían sido derrotados por Israel, se volvieron a reunir, y envió Hadadezer e hizo salir a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, los cuales vinieron a Elam, llevando por jefe a Sobat, general del ejército de Hadadezer. Cuando fue dado aviso a David, reunió a todo Israel, y pasando el Jordán vino a Elam. Y los sirios se pusieron en orden de batalla contra David y pelearon contra él. Mas los sirios huyeron delante de Israel, y David mató de los sirios a la gente de 700 carros y 40,000 hombres de a caballo. Hirió también a Sobat, general del ejército, quien murió allí.
Viendo pues todos los reyes que ayudaban a Hadad-Ezer, cómo habían sido derrotados delante de Israel, hicieron paz con Israel y les sirvieron. Y de allí en adelante los sirios temieron ayudar más a los hijos de Amón. Amén. Hasta aquí termina este capítulo 10, hermanos y amigos. Vamos a hacer unas breves consideraciones. Primeramente diremos que los moabitas y los amonitas ambos eran descendientes de Lot. No es fácil recordar que la primera actividad oficial de Saúl fue rescatar al pueblo de Jabes de Galaad cuando los amonitas trataron de esclavizarlos. Esto lo logró marchando con sus hombres durante la noche, cruzando el Jordán y derrotándolos rotundamente. Pero con el paso de los años se estableció cierta amistad entre David y Nahash, rey de Amón, quizás fundada en que éste le hubiera dado asilo a David en sus años de destierro, o en que hubiera compartido con él los suministros que tanto necesitaba aquel fugitivo cuando escapaba de la ira de Saúl. Nahash falleció estando aún en el trono y lo sucedió su hijo Hanún, a quien David, como hemos leído, le envió una delegación en sincero gesto de simpatía y respeto, con el interés de transmitirle sus condolencias. Sin duda, David estaba también deseoso de establecer buenas relaciones con el joven rey. Desafortunadamente, los consejeros de Hanún vieron con desconfianza el proceder de David y consideraron que los enviados habían ido en misión de espionaje. ¡Qué grave error! Estos consejeros que tenían un espíritu de sospecha y los llevó a algo terrible. Queridos hermanos, vemos que una decisión trae grandes consecuencias. Hemos leído que Hanún hizo que se les arrestara y procedió a humillarlos. La más grande humillación para aquellos tiempos, para este pueblo, era afeitándoles la mitad de la barba y cortándoles la parte posterior de las vestiduras de cada hombre, de manera que quedara una abertura que les impedía estar decentemente cubiertos y así descubrían su desnudez. Esto era algo vergonzoso, denigrante para los hombres. Enterado del asunto, David entendía que la barba era señal de masculinidad. Era eso lo que significaba. Y también era un símbolo de sabiduría. Así que les dijo a sus emisarios que permanecieran en Jericó hasta que les creciera la barba y también se les repararía su vestuario, pues ellos estaban sumamente avergonzados de cómo se les había tratado. Así que, temiendo que el grosero insulto que le habían infligido a David llevara a la guerra, los amonitas contrataron una fuerza de 33,000 hombres de caballería e infantería, el costo de 1,000 talentos de plata para que combatieran a favor de ellos. Esto está en el primer libro de Crónicas. Obviamente esperaban una ofensiva masiva de parte de Israel. Cuando el monarca israelita supo de los preparativos militares del adversario, dice que envió a todo el ejército de Israel contra Amón bajo el mando de Joab, pero sin acompañarlos personalmente a la batalla. El general de David dice que marchó contra Rabá, la ciudad capital, donde descubrió que tendría que pelear en 2 frentes. El asunto debió haberlo alarmado. Una gran fuerza de mercenarios lo había rodeado por la retaguardia. Dividiendo sus tropas en 2, el comandante israelita decidió dirigir uno de los grupos contra los sirios, mientras que su hermano Abisai se iba a enfrentar a las fuerzas amonitas posicionadas fuera de Rabá. Por encima de todo, Joab les pidió a sus hombres que hallaran valor y fortaleza en Jehová. Viendo los amonitas el éxito de Joab contra los mercenarios, dice la escritura, se retiraron tras la muralla de la ciudad. Y Joab no prosiguió al ataque, sino que retornó a Jerusalén. Del versículo 15 al 19 vemos que
Al principio los sirios estaban combatiendo junto a los amonitas en calidad de mercenarios, pero la guerra había cambiado súbitamente y ahora lo hacían por la seguridad de sus propias ciudades y poblados. De modo que llevaron refuerzos desde zonas tan alejadas como la región del río Éufrates. En esta ocasión, leímos, David cruzó el Jordán junto con sus hombres y el ejército de Israel encontró a las fuerzas enemigas de Siria, comandadas por Sobac, en un lugar llamado Gelán. La batalla dio por resultado un elevadísimo número de víctimas. Más de 40,000 combatientes perdieron la vida ese día y eso era más de lo que Siria podía soportar. Tome en cuenta cómo inició todo. Todo inició porque los consejeros del joven rey de Amón tuvieron sospecha, sembraron desconfianza, sembraron sospecha en el rey. Qué terrible es ese espíritu de sospecha, ese espíritu mal infundado, ese espíritu que siembra discordias innecesarias. Aquí tenemos el resultado. Más de 40,000 combatientes perdieron la vida ese día y eso era más de lo que Siria podía soportar. Viendo los reyes que se habían aliado con Hadad-Ezer la magnitud de la derrota, pidieron la paz, aceptando no aliarse con Amón, lo que significaba que éste tendría que enfrentar a Israel solo. De esta manera, entonces, David aseguró las fronteras de Israel y las expandió mucho más allá donde había estado en el reinado de Saúl. En sentido general, hermanos y amigos, para terminar, los tiempos subsiguientes fueron de paz y prosperidad para el rey David y su pueblo. Pero tal como iba a aprender David, las pruebas más grandes de nuestra salud espiritual no nos llegan en días de adversidad, sino en los días de prosperidad. Porque el día de mañana vamos a ver el capítulo 11 acerca de la caída de David cuando peca con Betsabé. Que nos quede bien claro, hermanos y amigos, las pruebas más grandes de nuestra vida espiritual no nos llegan en días de adversidad, sino en los días de prosperidad. Mañana lo veremos. Por lo pronto, aquí tenemos una nueva victoria de David. Sigue extendiendo sus territorios. Esta guerra él no la tenía planeada, pero como ya vimos, por una imprudencia de malos consejeros, se desató una guerra que para David terminó en victoria y en ganancia, y para sus enemigos en derrota y pérdida. Pero bueno, continuaremos el día de mañana. Por lo pronto le invito a que oremos y le pidamos a Dios que aplique su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que apliques a nuestro corazón tu palabra y que nos ayudes a ser guiados por ti. Ponemos en tus manos las necesidades y las peticiones de oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos y amigos, y aquí les esperamos el día de mañana con nuestra siguiente lectura bíblica matutina. La paz de Dios.